Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en la liturgia de este día viernes escuchamos ya cómo el Señor va a tener contratiempo con los judíos, con los que escuchaban este mensaje que el Señor estaba dando. Porque ahora el Señor es muy profundo en sus palabras. Nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Significa, mis queridos hermanos, que hay que comer la carne del Señor y la sangre del Señor para poder tener la vida eterna. Muchos hermanos no han querido entender la importancia que tiene la Eucaristía para el cristiano, y aquí está fundamentada en este capítulo 6, en el versículo 54, específicamente 54-53 de Juan, donde el Señor habla profundamente. Por eso muchos se fueron, dejaron al Señor, porque ellos dijeron: este hombre está loco, ¿cómo puede decir que nosotros vamos a comer su carne? Por eso en la iglesia entiende que tú no es un símbolo. ¿Por qué no es un símbolo? Porque ¿por qué se fueron esos judíos? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no siguieron al Señor? Había muchas personas escuchándolo y se fueron, mejor decidieron irse, porque decían: ¿cómo este hombre va a hacer que nosotros comamos su carne? Porque no es un símbolo como muchos quieren hacer entender. Acá el Señor está hablando muy claramente, por eso dice: y yo lo resucitaré en el último día. Y luego continúa diciéndole: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, significa que esto es verdadero. Esto no es algo ficticio, no es un símbolo, es algo verdadero. Es su verdadera carne, su verdadera sangre, que la vemos representada en ese pan, en ese vino. Mis queridos hermanos, hay que entender al Señor para poder entender su palabra. Como el Padre que vive me ha enviado, así yo vivo por el Padre. El que me come, óigame bien, el que me come, o sea, hay que comerse al Señor, masticarlo para poder entender esto. Dice: el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron en el maná, que Dios le daba pan del cielo. No. Este es el verdadero pan del cielo. Por eso él vuelve y le dice: lo que comieron ese pan que bajó en el maná, murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Mis queridos hermanos, vivirá para siempre. El Señor quiere que nosotros entendamos que para poder vivir para siempre hay que comérselo. Hay que entender que a través de ese pan es que vamos a vivir para siempre. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, el Señor en este día nos dice claramente, me dice: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Mis queridos hermanos, si no te has acercado a la Eucaristía en este día, la invitación principal es que te acerques a la Eucaristía. Si tienes algún impedimento, mis queridos hermanos, y es un impedimento, por ejemplo, que puedes resolver a través de la confesión, acércate al sacramento de la confesión, que lo tenemos en Juan 20, en el versículo 23, cuando el Señor a sus discípulos les dijo: a quienes les perdonéis los pecados, le quedan perdonados; a quienes se los retengáis, le quedan retenidos. El Señor dio autoridad
a sus discípulos para perdonar los pecados. Por eso, mis queridos hermanos, acérquense al sacramento de la confesión para que puedan recibir su cuerpo. Así mismo como dice en 1 Corintios 11, cuando el Señor nos habla a través de Pablo y de los discípulos, la verdadera forma de compartir el cuerpo de Cristo. Que Dios bendiga tu día, que Dios bendiga tu familia. Recuerda que todo está centrado en las palabras del Señor, en las Escrituras. No hay que irse muy lejos, mis queridos hermanos, simplemente hurgar en ella, buscar para encontrar la verdadera palabras del Señor. Que Dios bendiga tu día, a ti y a toda tu familia. Feliz viernes.